Muy bien, regresamos a nuestra clase sobre la introducción a la doctrina. Si la última vez en cuanto estuvimos hablando, y le quiero presentar ahorita en la introducción de la doctrina de la clase TH1110A, estamos hablando solamente en la introducción. Hay nuevas enseñanzas en particular solamente para introducir la doctrina o la enseñanza de las doctrinas de la Biblia. En la introducción estamos hablando de la doctrina de los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 42, en cual ya hemos estudiado solamente eso. Luego herejía en Tito capítulo 3, en versículo 10. Y luego doble verificación en Juan capítulo 21, 18. Y hemos explicado en detalle qué es lo que significa cada una de estas cosas. En la última clase estuvimos hablando de la fe, la definición de fe en Romanos capítulo 1, versículo 17. Y es aquí donde nos quedamos nosotros la última vez, si ustedes se recuerdan. Habíamos hablado primeramente uno de la fe doctrinal. De la fe doctrinal. Luego hablamos sobre la fe salvadora. La fe salvadora. Y luego llegamos al número 3, la fe justificadora. La fe justificadora. Y luego llegamos, mis hermanos, aquí, y es aquí donde quiero hablar con ustedes, mis hermanos. Tenemos la fe doctrinar, la fe salvadora y la fe justificadora. Y es aquí donde yo quiero comenzar con ustedes, aquí en número 3, en la fe justificadora. Y quiero que ustedes me comprendan bien aquí, que estamos aquí precisamente en la fe definición. Okay. Esto abarca aquí. ¿Sí? Es lo que estamos hablando. En la fe definición, mis hermanos, hay lo que por lo menos hay 6 categorías. 6 categorías, mis hermanos. Estamos hablando en la última clase la fe doctrinar y la fe salvadora. Ahora quiero hablar de la fe justificadora. ¿Qué significa la fe justificadora? Si abren sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 15, en versículo 16, en Génesis 15, en Génesis 15, versículo 16. ¿Qué es la fe justificadora? Es la seguridad del creyente sobre el hecho de que Dios lo ha declarado justo. Ahora, es aquí donde yo quiero precisamente, mis hermanos, a mencionar un tema o un concepto aquí. En Génesis capítulo 15, versículo 16, el versículo dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es la fe justificadora? ¿Qué es lo que justifica? ¿Qué tipo de fe, mis hermanos, justifica al creyente? Bueno, el ejemplo está aquí en Génesis capítulo 15, en versículo 16, en versículo 6, perdón. Quiero que abren sus Biblias y le quiero mostrar el contexto de lo que está hablando para comprender mejor el tema. En Génesis capítulo 15, comienzo con versículo 1. Después de estas cosas, porque Dios le está prometiendo a Abraham, ¿no? O Abraham, mejor dicho, porque todavía no es Abraham, es Abraham. Dios le está prometiendo a Abraham a un hijo. Mira lo que él dice en versículo 1. Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy, dice, tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová,
¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y mayordomo de mi casa es ese de Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Él está esperando por un hijo, ¿no? Dios le hace una promesa. Abraham no comprende, Abraham no entiende cómo se va a realizar, cómo se va a llevar a cabo que él va a tener un hijo ya siendo un hombre de mayor edad. Él es ya grande, su esposa es grande de edad, mis hermanos, ya ha pasado el tiempo de dar luz, mis hermanos, de ser embarazada. Y Abraham no entiende, él comprende la promesa. Lo que él no comprende, lo que él no entiende es cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a realizar. La fe justificadora se encuentra precisamente en esta historia. Acabamos de leer los primeros 4 versículos, ¿no? Y entre este diálogo entre Dios y Abraham. Mira lo que dice el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará el que estaba en su casa, ¿no? El Damaseno. Y dice, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y él lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, fíjate en los cielos. Y le dice, y cuenta las estrellas si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, imagínese, póngase en los calzados de Abraham. Dios lo lleva afuera. Y ahora fíjese en los cielos, está de noche y él puede ver todas las estrellas. Y le dice, así será su herencia, así será su descendencia. Ahora, póngase en los pensamientos de Abraham. ¿Y cómo es eso? Pero llegó un momento, mire lo que dice aquí. Y así será tu descendencia, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y fue contado por justicia. Aquí encontramos, mis hermanos, es una tremenda palabra, y creyó. Porque en Génesis, en capítulo 15, si ustedes se recuerdan, donde el Señor está hablando aquí, y note, yo quiero que usted vea algo conmigo, y lo voy a revisar, asegurarme que camino bien aquí, ando bien aquí. En Génesis capítulo 15, en versículo 6, y mire lo que le dijo. Vamos a ver. Que muy bien, le quiero mostrar aquí. Ahora, dice que él creyó. Quería revisar mi diccionario en hebreo para asegurar que yo estaba caminando bien en este asunto, ¿no? Pero aquí, esta es la misma palabra que utiliza Pablo más adelante en el Nuevo Testamento. Pero le quiero mostrar aquí precisamente cómo lo está usando. Él le dice, y creyó. Ahora, cuando tuve la palabra aquí, que él creyó, porque estamos hablando de la justificadora, ¿ves? Él creyó, ¿no? Porque así lo dice aquí en versículo 6. Y él creyó, ¿ok? La palabra creyó aquí, mis hermanos, ¿okay? Es la palabra amán, ¿ok? En hebreo. Es la palabra amán, si me recuerdo muy bien, sí. Eso es la palabra amán. Ahora, esta palabra, mis hermanos, es una palabra que quiere decir, que literalmente en hebreo
significa establecido. Es un hecho ya establecido, dicho y hecho. Nosotros usamos esa frase, dicho y hecho. ¿Para qué? Para garantizar que algo va a suceder. Ya está dicho, hecho. La palabra creyó, dicho, hecho, es la palabra aumán en hebreo, mis hermanos. Cuando él dice aquí en Génesis capítulo 15, y creyó a Jehová y fue contado por justicia. Ahora mira bien, en versículo 6 también, y dice, aquí le quiero llevar otra palabra. Y aquí cuando él dice, y fue contado, ¿sí? Y le fue contado. En español, aquí tenemos la palabra contado. Porque él dice, y le fue contado en Génesis en capítulo 15, y le fue contado por justicia. Aquí, mis hermanos, la palabra va a ser aquí, va a ser koshab, así se deletrea la palabra aquí en hebreo, contado, koshab, que quiero asegurar que lo tengo ahí, sí, va a ser la palabra koshab, contado, que él dijo que él creyó y le dice bien, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra ahí, koshab, que se pronuncia así, literalmente con una K, aquí es la palabra koshab, que quiere decir, mira, y fíjate bien cómo lo quiere decir, del hebreo al español quiere decir, ya fabricado. Ya fabricado. Es lo que quiere decir la palabra aquí. Contado. Otra vez, mis hermanos, nosotros en español, lo decimos de otra manera. En español decimos dicho y hecho. Dicho y hecho. ¿Qué es fe? ¿Qué es la fe justificadora? Lo creo, ya está hecho. Yo he sido justificado ¿cómo? Dice hermano, porque yo lo creo, pero lo creo con la convicción de mi vida. La fe justificadora, mis hermanos, es muy diferente que la fe doctrinar y la fe salvadora, pero la fe justificadora, ahora yo voy a caminar, voy a actuar, voy a vivir, que el dicho ya está hecho. Aquí yo voy a caminar a la luz de Omán, creyó, y Kashab, contado. Él dice, la fe justificadora, mis hermanos, es una fe, mis hermanos, dicho y hecho. Esta fue la misma palabra, o mejor dicho, Pablo citó. Bueno, Pablo estaba explicando la salvación en el libro de Romanos, en capítulo 4, si ustedes se recuerdan en versículo 3, él citó las palabras, estas mismas palabras en Génesis capítulo 15, en versículo 16, y él las citó como una ilustración de la fe por encima de las obras en contraste a las mismas. Abraham en ese momento fue regenerado, mis hermanos, por la fe. Y yo creo que tú lo comprendes, él fue justificado. Dios lo justificó. Dios lo regeneró. Dios lo hizo nacer de nuevo en ese momento porque él creyó, ¿ves?, que era un
que era un dato ya establecido, es un hecho ya, y le fue contado por justicia. Ahora, la palabra justicia aquí es, como tú y yo, y fue contado y él fue el salvo. ¿Me comprende? Y él fue salvo. ¿Me comprende lo que está diciendo? Cuando nosotros vemos esa palabra aquí, por ejemplo, aquí más adelante lo podemos ver nosotros. Él aquí y fue justificado, fue contado de justicia. ¿Ves? So, ahora aquí la palabra aquí cuando él dice justicia, aquí va a ser la palabra que tú en hebreo, mis hermanos, va a ser aquí, que es la palabra en hebreo Sedaka, mis hermanos, Sedaka, ¿ok? Tedaka, ¿ok? Que va a ser aquí. Y esta es la palabra en hebreo, ¿ok? Que sirve, que es justificado por la justicia de otro. Justificado por la justicia de otros. En otra palabra, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Okay? Y creyó a Jehová, que lo que Dios le dijo, y este fue un acto de fe, un acontecimiento de fe. ¿Cómo es que usted y yo somos salvos? ¿Cómo es que nosotros somos salvos? Somos salvos ¿cómo? Somos salvos porque por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Él murió en la cruz por nosotros. Nosotros somos justificados por la justicia de otro. ¿Quién es el otro? Jesús. Jesús. So aquí en Génesis capítulo 15, en versículo 16, y él lo dice que y creyó a Jehová, Abraham le creyó a Jehová, y fue contado por justicia. ¿Qué justicia? ¿Es? El hecho que él le creó a Dios, Dios le aplica a él la justicia de Cristo a él. Y eres salvo en ese momento. Él es regenerado, nacido de nuevo. So, esta es la fe justificadora. La fe justificadora. Ahora, hay otro tipo de fe en cual les quiero hablar con ustedes, mis hermanos. Y el otro tipo de fe, mis hermanos, es la fe interior. La fe interior. Vamos a hacer esto. La fe interior. ¿Okay? Va a ser número 4. Fe interior. Y aquí lo vamos a encontrar, mis hermanos, en Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. En Gálatas, capítulo 2, en versículo 20. So, ahora estamos hablando de la fe. ¿Te recuerdas que yo le dije que debajo de la fe de definición hay 6 clases de fe? Hay 6 categorías de fe. Y tenemos que saber y conocer bien y distinguir entre las 6 categorías de fe. So, aquí tenemos la fe interior. La fe interior aquí se encuentra en Gálatas en capítulo 2 en versículo 20. Súbete al Nuevo Testamento conmigo, por favor. Y en Gálatas capítulo 2. Y note bien el contexto en cuanto se encuentra, mis hermanos, lo que está pasando. Aquí, si usted se recuerda que Pablo se topa con Pedro, con el apóstol Pedro, y ellos tienen una altercación entre ellos, mis hermanos, y donde Pablo tiene que reprender a Pedro. So, noten bien conmigo en Gálatas capítulo 2, vamos a comenzar con versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar.
Pues antes que vinieses algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenían miedo, dice, de la circuncisión. Pedro se había acostumbrado a sentarse a comer con los gentiles, pero cuando él vio a larga distancia que de la circuncisión, en otra palabra, de los judíos, cuando llegaban los otros judíos, Pedro se levantó y se apartó de los gentiles, de sus amigos, ¿no? Y le dice aquí, y Pedro le llama la atención por esto, y le dice, y en su simulación participaban también, versículo 13, los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora viene Pablo y tiene que enfrentar no solamente a Pedro, pero a Bernabé y a los demás. Y le dice aquí en versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro adelante de todos, si tú, escuche las palabras, fíjese bien en sus propias Biblias, fíjese las palabras que Pablo va ahora a confrontar a Pedro, y noten la forma como él hace, y le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, dice aquí, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Y si, buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Note la postulación, note el argumento que está montando Pablo aquí, ¿ves? Para establecer su punto aquí que va a clavar en un momento. Y él dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Como yo andaba adelante, como yo caminaba antes, como un judío, con los rituales, ceremonias y las leyes y cumpliendo con todos los requisitos, y yo la destruí y ahora yo regreso a levantarla y comenzar a actuar de nuevo como un judío. Mis hermanos, ¿de qué sirve? Él le dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ahora note, la fe interior. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note, Pablo está señalando una fe interior. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él está completamente ¿qué? Él está consciente que él, Pablo, está dentro de Cristo. Cristo ya vive en él. Interiormente él camina en la fe, por la fe, a través de la fe de ¿quién? De Cristo, que ahora se manifiesta en la vida de uno. Pablo está hablando de una fe interior. Todos nosotros tenemos una fe interior que da testimonio, mis hermanos, de en quiénes somos y a quién le pertenecemos. Y si nosotros reconocemos eso, es con eso que tú y yo no tenemos que, escucharme bien, no tenemos que actuar según las ceremonias y rituales y las actividades religiosas. Y Pablo le hace saber, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe interior es confiar en la palabra de Dios por medio de nosotros. Mi fe interior me hace a mí, mis hermanos, a recordar, mis hermanos, que la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, y de una manera tal que no creer o desobedecer a alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios mismo, a Dios propio. No podemos separar la persona de Dios de la palabra de Dios. Pablo le está señalando esta realidad, esta verdad. Eso es lo que quiere decir la fe interior. Luego tenemos número 5, una fe diaria. Note bien conmigo. Una fe diaria. Una vez, mis hermanos, según a Corintios capítulo 5, según a Corintios capítulo 5, yo creo que es versículo 7. Mira bien. ¿Qué es la fe diaria? En 2 Corintios, por favor, en capítulo 5. Otra vez vamos a ponerlo en su contexto. Vamos a comenzar con versículo 1, por favor. 2 Corintios capítulo 5, comenzando con versículo 1, y vamos a poner su contexto, donde él dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pero esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. En este dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Mira bien. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. En este contexto ahora él dice en versículo 7, donde él dice, porque por fe andamos, no por vista. El cristiano puede esperar un cielo, eso es cierto, que no ha visto. ¿Por qué? Porque cree lo que le dicen las escrituras sobre él, y porque vive conforme a esa creencia. Tú no me tienes que convencer de un cielo, yo lo creo. Igual como creyó Abraham a Dios y lo creyó a él y le fue contado por justicia. Él creyó, ¿me entiendes? La fe diaria, mis hermanos, es la que conduce mi vida, que yo puedo caminar, mis hermanos, por fe y no por vista, mis hermanos. Yo puedo caminar sabiendo, mis hermanos, que esta es la fe diaria, cotidiana. Esta es la fe que me levanta, mis hermanos. La fe que me sostiene, la que me mantiene y me permite acostar en la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento, todo cuestionamiento. Que yo puedo caminar en fe. Mis hermanos, necesitamos la fe diaria, cotidiana, mis hermanos. Ahora tengo la última. Y solamente lo que estamos haciendo aquí, mis hermanos, es dando un repaso breve. Y luego tenemos, número 6, el don de fe. El don de fe. Es el don de fe. Note bien lo que dice en Hebreos.
capítulo 11, versículo 1 al 3. Este es el don de fe. Tenemos la fe doctrinal, la fe salvadora, la fe justificadora, la fe interior, la fe diaria, y ahora estamos hablando del don de fe. Note las categorías muy distintas una de las otras, mis hermanos, en cuanto tú y yo como creyentes vamos a fluir, por decirlo así, mis hermanos, entre todos estos tipos de fe en nuestro caminar diario con el Señor, en nuestra vida, en nuestra jornada en esta tierra, mis hermanos. Con el Señor nosotros vamos a experimentar todos estos tipos de fe. Número 6 es el don de fe. Mira bien, ¿qué es el don de fe? Bueno, es una habilidad especial, definitivamente, resultando en una visión de lo que Dios puede hacer. Fe que es la manera por la cual nosotros podemos alcanzar esa visión y el poder con Dios de obtener las respuestas a la oración. Es una fe donde yo me abandono completamente creyendo que Dios lo va a hacer. Yo ni entiendo el cómo. Muchas veces los hermanos me hacen la pregunta, me dicen mis hermanos, ¿cómo es que podemos lograr hacer esto? Y yo dije, no tengo la menor idea cómo vamos a lograr, pero lo que yo sí sé es esto, es que Dios, yo conozco a quién, no sé cómo se va a hacer o qué, pues yo conozco el quién. Por esa razón, mis hermanos, dice en Hebreos en capítulo 11, mire bien, versículo 1 al 3, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora comprendo un poco mejor de lo que estuvimos leyendo, mis hermanos, anteriormente en la fe justificadora en Génesis capítulo 15, versículo 6. Comprende ahora, ¿ves? Donde el don de fe ahora, mis hermanos, es la expresión máxima de fe. La expresión máxima de fe, mis hermanos, ahora se encuentra en el don de fe, que donde él dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque por ella, en versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra vez, tú puedes ver igualito como cuando Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. Puede ver cómo se está conectando absolutamente todo. Ahora puede ver su sentido. Muy bien. Ahora, permíteme ahora a mostrarle otra cosita aquí. Permíteme a borrar aquí. Y lo que quiero mostrarle, y no se olvide el sistema en cuanto lo estamos presentando las doctrinas de la Biblia. Te dije que al principio vamos a utilizar primeramente una explicación. Luego vamos a usar una ilustración. Y luego vamos a tener una aplicación. Una aplicación. Hasta este momento, lo que tú y yo hemos hecho, mis hermanos, hemos hablado del número 4, fe. Aquí. Desde la última clase hasta la presente, hemos estado explicando esta doctrina en 6 categorías. Permíteme ahora, mis hermanos, vamos a dar una ilustración de lo que estamos hablando. Ahora, la marca oficial de Dios en respecto a la fe, en Hebreos capítulo 11, identifica, mis hermanos, un número de santos del Antiguo Testamento que experimentaron la bendición de Dios como un resultado de su fe. Aunque ellos no todos experimentaron las mismas clases de victorias, todos agradaron a Dios por fe.
Mira lo que él dice en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, por favor, en versículo 6. Estuvimos leyendo los primeros 3 versículos, si ustedes se recuerdan. Ahora vamos a ponerlo en contexto aquí. Vamos a utilizar versículos 4 y 5, donde dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Estamos ilustrando, mis hermanos, estas 6 categorías de fe. Ahora en Hebreos capítulo 6, en versículo 11, dice lo siguiente. Dice, pero sin fe es ¿qué? Sin fe es ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En capítulo 6, Enoc agradó a Dios porque tuvo ¿qué? Él tuvo fe, ¿no? Sin esa fe no es posible que una persona camine con Dios o le agrade. Es imposible. Él dice aquí en versículo 6 que le hay, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerque a Dios crea que le hay, en otra palabra, se refiere a un Dios verdadero, La fe genuina no solo cree que existe de un ser divino, mis hermanos, sino que Dios es el Dios de las Escrituras, mis hermanos, es el único Dios verdadero y que realmente existe. Con él dice aquí, es imposible. Ahora, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación bien sencilla? Mira, mis hermanos, la doctrina tiene que tener un impacto práctico en la vida de cada uno de nosotros. Tiene que ser algo muy, muy, muy práctico, por favor. Si no es práctico, nosotros siempre vamos a luchar, ¿ves? En las torres académicas, donde se encierran los gran filosóficos, mis hermanos, los gran filósofos, y el problema es que están desconectados del pueblo. Pero la fe cotidiana, la fe interior, mis hermanos, la fe tiene que ser algo práctico en su aplicación. Ahora, en la aplicación, mis hermanos, la pregunta es esta, mis hermanos, ¿cómo es que se debe de imponer? Bueno, el cristiano debe recordar simplemente, esto no es algo imposible, no es algo complicado, es bien sencillo. El cristiano debe recordar que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Ahora, si usted te recuerda con él en Hebreos capítulo 11, y si me lo permite lo voy a buscar aquí, en capítulo 11, en versículo 6, donde él le dice aquí, en versículo 6, voy a buscar una palabra en particular, mis hermanos. Ajá. ¿Sí? Con él dice la palabra imposible. Aquí en griego la palabra, mis hermanos, es aquí. Adinatos. ¿Okay? Ahora, en griego, mis hermanos, tú tienes que comprender que en griego esta palabra es adunatos, porque la Y se pronuncia doble O. Adunatos. En otra palabra, esto quiere decir, cuando él dice en versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? Aquí la palabra es impotente. Sin fe es impotente para agradar a Dios. Porque es necesario. ¿Te recuerdas la palabra aquí? La palabra necesario. La palabra necesario aquí es la palabra en griego, la palabra dei. La palabra dei, mis hermanos. En otra palabra, es aquí, esta es la palabra obligatorio. No negociable. Él dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es obligatorio, mis hermanos, sin negociar, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ganador de los que le buscan. La vida aquí se debe de aplicar, mis hermanos. ¿Cómo es que tú y yo debemos de caminar en la vida como creyentes? Ahora están agarrando la idea más o menos, mis hermanos, de lo que estamos hablando. Ahora les quiero mostrar también a ustedes. Hemos hablado de fe hasta este punto. De fe. Ahora te quiero hablar de otra cosa completamente diferente. ¿Ves? Hablando de qué tipo de fe, mis hermanos, tenemos nosotros. Ahora lo que quiero hacer contigo es a llevarlos a ustedes a otra categoría, mis hermanos. A otra categoría, ¿ves? Y es aquí. Hemos hablado de fe. Ahora te quiero hablar del descuido de fe. Del descuido de fe. Y está aquí. Descuido de fe. ¿Okay? Va a ser el número 5 en nuestro estudio. Número 5 en nuestro estudio. En otras palabras, número 5, vamos a dar la explicación aquí. Descuido de fe, esto es falta de fe. ¿Qué significa falta de fe? Abre sus Biblias en Romanos capítulo 4, por favor, en Romanos capítulo 4. Y le quiero mostrar en versículo 20, en particular en Romanos capítulo 4, versículo 20. Esta es una promesa en cuanto se le está explicando y la única forma que puede ser realizada la promesa es por medio de la fe. Quiero enfatizar ahora falta de fe, el descuido de la fe. Esta es otra doctrina en la introducción de las doctrinas, mis hermanos, donde estamos, solamente lo que estamos haciendo es preparando el terreno para poder comprender y entender qué es la doctrina de la Biblia. Aquí estamos hablando de la falta de fe. Romanos capítulo 4. Y vamos a ponerlo otra vez en su contexto, comenzando con versículo 13. Versículo 13, mira bien, te recuerda que habíamos dicho 5 cosas. Uno, ¿quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Qué se está diciendo? ¿Cómo se está diciendo? ¿Y por qué se está diciendo? Esas 5 preguntas son claves cuando estamos estudiando la palabra de Dios. En Romanos capítulo 4, comenzando con versículo 13, dice, ¿por qué no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe? Porque si los que son de la ley son los herederos van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme por toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó y el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Ahora mira bien, versículo 19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora mira versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Número 5, el descuido de la fe. Lo acabamos de leer y a ver si lo podemos explicar en una forma muy distinta. En la explicación, mis hermanos, quiero que tú comprendas. Hay 6 expresiones del Nuevo Testamento que puede delinear el decline de fe en una persona. Antes que una persona sea salva, puede que él tenga, mis hermanos, un decline de fe. Te la quiero mostrar. La primera va a ser, mis hermanos, la fe vana. La fe vana. La fe vana. Mira, 1 Corintios, por favor. En 1 Corintios capítulo 15, de versículo 14 a 16. La fe vana. ¿Qué significa la fe vana? Tuvimos 6 categorías de fe en su definición positiva. Ahora quiero hablar de 6 categorías de fe, ¿ves? En lo negativo. El descuidado o el descuido, mis hermanos, de la fe o la falta de fe. En 1 Corintios, en capítulo 15, mira lo que dice la palabra de Dios, comenzando con versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, mis hermanos, aquí dice, hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Sin embargo, los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué es lo que significa, mis hermanos? La fe vana, mis hermanos, la fe vana. ¿Ves? En otra palabra, esta es una creencia. Esta es una creencia, mis hermanos, en una esta es una creencia en una doctrina, mis hermanos, errónea. Este es el problema más grande que tenemos que enfrentar. Que tantas iglesias tienen doctrinas que, mi hermano, que están demasiadas equivocadas. Y resulta que tienen, mis hermanos,
una fe vana. Y no se dan cuenta hasta que venga un gran conflicto en sus vidas, un gran chocón en sus vidas, mis hermanos, cuando ellos tienen que alcanzar a Dios en fe y descubren que no tienen nada para alcanzar a Dios. Porque tienen una fe vana, mis hermanos. Han creído algo en cuanto no lo creen. Realmente. Esta es una fe vana, mis hermanos. Lo que resulta muchas veces en la iglesia, mis hermanos, que hay gente que viene con nosotros, mis hermanos, que supuestamente ha estado en una iglesia, en un lugar, y ellos casi no creen en nada ya más, porque cuando tú lo comienzas a cuestionar a ellos, le comienzas a preguntar, ¿qué es lo que creen? Tú descubres que para la mayor parte de ellos tienen una fe vana. Ya están golpeados, heridos, confundidos, comprometidos, mis hermanos, contradicen, mis hermanos, un sinfín de cosas, porque ellos están caminando en un caos espiritual. La fe vana, mis hermanos, lamentablemente, la fe vana, mis hermanos, está repleta en muchas iglesias, en la vida de muchos que dicen que ellos creen o dicen que son creyentes. Porque se han sentado, mis hermanos, en un lugar donde nunca recibieron una fe doctrinal para poderla sostenerlos a ellos. Creyeron que algo iba a suceder y cuando no sucedió, mis hermanos, de la forma como se lo presentó, descubren que tienen una fe vana. Es importante que nosotros estemos muy claros en cómo lo estamos presentando la palabra de verdad. La palabra de verdad. Ahora tenemos la segunda. La segunda es esta, mis hermanos. Si me permite, voy a borrar aquí. Y estamos aquí, hablando aquí. Va a ser esta. La segunda es una fe muerta. Una fe muerta, mis hermanos. Una fe muerta. Miren lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, versículo 19 hasta el 20. En Santiago, capítulo 2, del versículo 19 al 20. Ahora, ¿qué es la fe muerta? Esta es una fe, mis hermanos, o una creencia en doctrina ortodoxa sin creencia personal en Cristo. Esta es, mis hermanos, esta es una creencia en doctrina ortodoxa sin creer en la persona de Cristo. Date un ejemplo. Date un ejemplo de esto. Esto es lo que se nombra una fe muerta. Mira, mis hermanos, hay muchas iglesias que están muertas y nadie le ha dicho que están muertos, ni saben que están muertos, porque son ortodoxas. En otra palabra, y no es una palabra vulgar, no es una palabra negativa, no es una palabra, mis hermanos, ofensiva. Solamente depende cómo uno utiliza esa palabra. Por aquí estamos hablando en la forma como estamos utilizando esta palabra ortodoxa. Por ejemplo, yo tengo que viajar mucho al este o el oriente de Europa, al este de Europa. Y en muchos de esos países, mis hermanos, ellos tienen una religión tan formal, llena de rituales y ritos, mis hermanos, y actividades, pero no creen en la persona actual de Cristo. Creen en las cosas de Cristo, pero no en Cristo. Creen en las cosas de Dios, pero no en Dios. Creen en los rituales y ceremonias de Dios sin creer en la persona de Dios.
Eso es lo que se nombra una fe muerta. La Iglesia Católica Romana está llena de un sinfín de religiosidad, mis hermanos, pero las personas, cuando tú le hablas con ellos, no tienen una fe en la persona de Cristo, tienen una fe en las cosas que rodea a Cristo. Esa es una fe muerta. Hay muchos, mis hermanos, que así se encuentran hoy en día. Tienen una fe muerta. Nunca han captado, nunca han comprendido, mis hermanos. No es que ellos andan muertos en su fe, porque se han aferrado a las cosas de Dios y no a la persona de Dios. En Santiago capítulo 2, por favor, en Santiago capítulo 2, le quiero mostrar en Santiago capítulo 2, y miren lo que dice aquí. Vamos a ponerlo en su contexto, comenzando en versículo 14. En Santiago capítulo 2, comenzando en versículo 14, para ponerlo un poquito más amplio, miren lo que dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Así está llena la iglesia. Un montón de gente que dice que ellos creen, pero están sentados calentando las sillas, las bancas. Si ellos no tienen cuidado, ellos están al borde, a la orilla. Ellos están a la orilla, mis hermanos, de caer en la trampa de una fe muerta. Están sentados, son fieles, mis hermanos, pero no hacen absolutamente nada, a pesar que vienen a calentar las bancas, nada más. Ellos andan igual como los demás que acabo de hablar. Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrás la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, mire lo que dice ahora, versículos 19 y 20. Dice esto. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mira versículo 20. Mas si quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Es, mis hermanos. Yo quiero que tú comprendas algo aquí, un concepto aquí. La iglesia nunca puede superar la fe o el conocimiento, mis hermanos, o el liderazgo de su iglesia. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Muchos hoy en día tienen una creencia en la doctrina ortodoxa sin creer en la persona de Cristo. Mira, yo tengo que viajar por todo el mundo y entrenar pastores en un sinfín de países en distintos idiomas. Y las cosas que yo encuentro muchas veces es cuando tú reúnes un grupo de pastores y ellos comienzan a hablar, típicamente se unen para hablar y quejarse de su iglesia. Y yo me quedo atento, bien calladito, tratando de comprender qué es lo que me están realmente diciendo. Y lo que yo descubro, mis hermanos, es que ellos mismos andan sin fe. Mira, si usted, su fe está aquí abajo, mis hermanos, su iglesia sí, aquí está. La iglesia nunca puede superar, mis hermanos, nunca puede superar a su pastor, a su líder principal. Es imposible, mis hermanos. Y muchas iglesias están frías, sentadas. ¿Por qué? Porque los pastores nunca se activan o actúan. Y cuando llega el momento de hacerlo, mis hermanos, una cosa es que un pastor que se activa en la palabra de Dios, mis hermanos, y el pueblo no quiere, ese es un problema entre ellos y Dios. Pero tú además que asegurar que la fe suya
no es. Asegure, por favor, que la fe suya no sea una fe muerta.